Alright, mi gente pescadora, aquí estamos, ya estamos en casa. Llegamos hace poquito de pescar con mi esposa. Le voy a mostrar un método relativamente sencillo. Yo no soy experto para nada en filetear los peces, pero quiero mostrarles un método. Tengo ganas de hacer este flounder relleno. La idea es sacarle toda la espina, todo, para hacerlo relleno sin desarmarlo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Miren, este es el flounder que pescó mi esposa, con el que me ganó. Miren qué bello animal. 21 pulgadas casi, amigos, casi los 21. Lo que vamos a hacer es bien sencillo. Miren, vamos a agarrar acá por la cabeza y le vamos a hacer un corte como en una U de la cabeza, pero quiero que miren esto bien. Déjenme, voy a enfocar mejor la cámara. Decía, y vamos a hacer un corte en U acá, pegadito a la cabeza. Así todo. Ok, y con nuestro filetero en el centro del flounder vamos a hacer un corte pegadito al espinazo del centro. Ahí es como que lo marca el espinazo del flounder, marca dónde tiene que correr, y tienen que sentir que van tocando el hueso de abajo, así. Ok, luego ponemos el filetero poquito en ángulo para un lado y aquí lo fileteando para afuera, bien cuidadosamente, para que el filetero vaya, el cuchillo vaya bien pegadito al espinazo. Para no desperdiciar nada de la carne. Con mucho cuidado de no romper la orilla del flounder, porque aquí está bien delgadito y se puede romper fácilmente la aleta. Entonces la idea es que lo mantengamos lo más entero posible, sacarle toda la espina sin romperlo, así. Okay. Como les repito, amigos, yo no soy experto, pero pues algo que les pueda servir la idea, ¿verdad? Igual de este lado vamos a repetir el mismo proceso. El filetero bien pegadito al hueso y vamos a ir cortando para afuera con el filetero bien pegado al bajo. Alright, señores, miren, lo que vamos a estar usando para ese relleno, ese flounder, lo que vamos a estar usando es algo súper sencillo. Vamos a estar usando pimiento verde, morrón, como lo llamen, tomate,
cebolla, un limón. Y este es una ensalada, le pueden agregar cualquier cosa que ustedes quieran, calamar, camarones, lo que a ustedes se les ocurra lo podemos rellenar. Esta es una ensalada de pimiento, queso, jalapeños, y no me acuerdo qué, y kamikama, no sé cómo se llama, creo que es la kamikama, creo que es cangrejo, no estoy, o patas de jaiba, no sé qué es lo que tiene, no me acuerdo cómo se llama exactamente ese, pero es una ensalada que yo me la como así con galletitas. Entonces vamos a colocar nuestra cebolla. Así. Mejor lo pueden ver un poquito mejor. Aquí vamos a colocar nuestra cebolla. Vamos a probar con media ahorita, vamos a ver cómo se ve. Y el tomate. Pero el tomate, amigos, lo que a mí me gusta hacer es retirarle la semilla. Entonces con la ayuda de esta cuchara vamos a retirar toda la semilla para que no haga tanto jugo. Y se va a quedar así el tomate, solo el puro, lo de afuera, pues todo lo que es el juguito y las semillas, todo esto se lo vamos a sacar para que no quede tan aguado. Entonces esa queda, mi recomendación, queda mejor porque se siente, el tomate queda más entero. Y vamos a hacer algo similar con el morrón, con el pimiento verde. Vamos a sacarle todas estas venitas lo más que se pueda. Así. Este es morrón, amigos. Muchos van a conocer por otro nombre. Nosotros en mi país le dicen chile guaco. Un dato nada más para que sepan, chile guaco le dicen en mi país, en El Salvador. Entonces se llama morrón, o en inglés le llaman bell pepper por acá. Entonces lo vamos a cortar igual, yo creo que con medio centímetro. Un chorrito de aceite de olivo. Siempre usan aceite de olivo, es más saludable. Vamos a ponerle poquito porque le vamos a agregar manteca también. Saludable. Vamos a agarrar una generosa cantidad de mantequilla. Generosa porque el flounder, amigos, es bastante, magro, es bastante, no tiene grasa, entonces hay que agregarle grasa para que la carne no se reseque, amigos. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle una muy buena cantidad de mantequilla y vamos a sofreír. Ok, ya tenemos aquí nuestro cebolla, el morrón, el pimiento verde y el tomate. Y le echamos una cucharada de mantequilla para agregarle grasita, porque si no, entonces faltan los condimentos. A mí me gusta algo bien simple como condimento. Un poquito de ajo en polvo. Me gustaría ajo normal, pero creo que no tengo. Bueno, entonces le vamos a echar un poquito de ajo en polvo, pimienta recién molida o pimienta normal, no importa, más que sea molida.
Parece mucho, amigos, pero esta cosa tira bien poquito. ¿Okay? No tira mucho, así que y un poquito de sal. Entonces, y rectificamos. Vamos a cocinarlo esto por unos, no sé, unos 15 minutos a fuego medio bajo, medio alto, digo, perdón. Medio alto, unos 15 minutos. No podemos dar mucho porque como es mantequilla, si está muy fuerte el fuego también se va a quemar rápido. Entonces vamos a cocinarlo por un ratito nada más, unos 10 minutos creo que está bien, para que se ablande todo nada más poquito, se integren los sabores, y de ahí lo vamos a rellenar. Ya que tenemos como 10 minutos con la verdura acá ablandándose, sofriéndose y todo integrándose, vamos a agregar el relleno de queso con kamikama a la mezcla, solo para que se integre. Esto no tiene que estar mucho tiempo porque se va a derretir mucho el queso, tiene que derretirse dentro del pescado, entonces del flounder. Entonces lo vamos a agregar, lo vamos a mixtear tantito, unos segundos nada más, y ahí lo vamos a rellenar. Así, eso es todo. Ya apagamos el fuego y nos ponemos a rellenar nuestro pescado. Ok. Esto es lo que vamos a hacer, mira, con nuestro flounder y nuestro relleno. Vamos a dejarlo caer acá. Uf, les quisiera transmitir cómo huele aquí, amigos, pero yo creo que ustedes ya tienen una idea. Ya tenemos precalentando nuestro horno. Ya tenemos nuestro horno precalentado, entonces ahorita vamos a ponerlo al fuego. Lo tenemos el horno precalentado a nada más a 300 grados Fahrenheit. Lo vamos a poner por, estamos hablando de entre 15 a 20 minutos más o menos. Y lo único que faltó es esto. Esto me gusta agregárselo hasta el final. Es el jugo de un limón acá, antes de cerrarlo. Un limón nada más. Ya después el que quiera le agrega más a su plato, a su gusto. Pero eso es todo lo que va a llevar este flounder. Aquí relleno. Uf, no cierra por el relleno. Ok, pero la idea es que quede así, más o menos. Ok, lo vamos a llevar al horno por 20 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ok, mis amigos pescadores, vamos a dar el punto bueno de esto, a ver cómo quedó. Es la primera vez que lo hago así relleno el flounder. Siempre lo he hecho en filet o en ceviche. Entonces vamos a ver cómo nos quedó. Pues está salidito del horno apenas. Definitivamente esta es la nueva manera de comer flounder para mí. No va a existir otra manera que yo como el flounder cocinado de una manera diferente que no sea relleno. Esto está una delicia. Miren el queso, miren el queso.
Miren el queso. No, 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 no. Dios santo. No. Bueno, con estas exquisitas imágenes me despido, mis amigos. Espero que hayan disfrutado este video. No creo que tanto como yo ahorita. No creo que tanto como yo, pero espero que lo disfruten. Si lo disfrutan, regálenos un like, suscríbanse al canal y compartan nuestros videos con sus amigos, familiares, conocidos, con quien guste. Cualquier duda o comentario, la sección de comentarios está abajo, abierta para que dejen lo que sea. Y la receta les voy a poner, a ver si les puedo poner toda la receta de qué fue lo que utilicé, cómo lo hicimos. Bueno, casi todo prácticamente lo van a ver aquí en el video, pero por si no, yo se los dejo abajo apuntados ahí. Pero amigos, nos vemos en la próxima en su canal de Pesca Sin Límites. Adiós.